vamos a seguir con otros 8 temas. ¿Entran todos los No. temas en este cuatri? No. Ya sabéis que hay uno que es solo de lectura. A ver, uno que es solo de lectura, que es psicología social aplicada, ¿vale? Ese es solo de lectura, no entra para evaluación. Y hay otros 2 de contenido empírico, que al final es como un tema más. O sea, que no sé si en este os han caído, sí, os habrán caído alguna pregunta de ambos, ¿no? De los 2 contenidos empíricos, ¿no? Os ha caído alguna pregunta, ¿no? Me imagino. Los empíricos no llegué yo. Ah, que no llegaste. Muy a fondo. Un poco por encima. Así que... Vale. Bien, entonces vamos a empezar como siempre. O sea que el 14 no entra en examen, efectivamente. El 14 sí es psicología social aplicable. Si os vais, esto de todas formas, recordar siempre, si os vais a la guía del curso, veréis que cuando habla de contenidos, pues os aparecen los temas que van a entrar y ahí expresamente os dice 14 de solo lectura, ¿vale? La PEC también me imagino que iréis haciéndola, ¿no? ¿O vais haciéndola? Y la encuesta esa que nos mandaron... Pero eso era otro tema. Sí, pero se puede sacar medio... Os daban medio punto, ¿no? Sí, eso es otro tema. Eso es por participar en el diseño. ¿Y la P cuánto es? ¿Medio punto? No, la P llega hasta 1. O sea, sería 1,5. Sí. La P que es un punto... Si te damos un punto. No te creas, un punto lo consigue, depende de las asignaturas, pero en alguna asignatura ni un 10% de los presentados. Depende de qué asignaturas. En algunas, con que lo hagas, si no está muy, en fin, está normalito, 0,5 lo tienes y luego ya empezamos a subir. Pero el 1, en algunas asignaturas cuesta. Bueno, pero se puede dar, bueno, como máximo un punto. Si no has aprobado el primer cuatrimestre, ¿puedes continuar con el segundo? Sí. ¿Vale? Puedes seguir con el segundo. Y en septiembre te examinarías del primero y del segundo, si lo has aprobado en junio, no. Estos son 2 partes separadas, por tanto son independientes, aunque luego suman a la hora de hallar la nota final. ¿De acuerdo? ¿La PEC es obligatoria? No. ¿Vale? Muy bien, venga, pues vamos a empezar. Si habéis echado un vistazo al curso, a la planificación que solemos hacer, he ido reservando, pues como siempre, ¿no? Normalmente un par de días por tema, un par de días. Aunque he visto que nos han eliminado un día lectivo que estaba previsto, que me parece que es el 1 de abril, creo recordar, que cae en lunes y casi nunca era los lunes de Pascua, que se llama, nunca era raro, pero este año venía a clase y al final no va a haber, ¿vale? El día 1 no es lectivo. Con lo cual nos quedan 12 días, 12 tutorías, ¿vale? Como son 8 temas, pues claro, salen 2 por tema los 6 primeros y luego dejaremos, como hicimos la vez anterior, el empírico 1 por cada día. De esa forma vamos a ir más desahogados, pero bueno, sabéis que el ritmo tampoco pretendemos, ¿no? Día por tema, o un poco lo que nos dé de sí y también, bueno, la dinámica que queráis crear a veces, ¿no? Con vuestras preguntas y demás. Pero bueno, eso ya es un tema que está más en vuestras manos. El tema de la agresión. Siempre os pregunto, ¿le habéis echado un vistazo por encima a la agresión, al tema? No, alguno. Vale. Bueno, ¿para qué hago esta pregunta? Pues eso, para tener una idea, ¿no? De lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, o si tengo que ser muy pesado, ¿no? En algunas de las afirmaciones. Este tema lo han cambiado bastante en relación a otros años, bueno, bastante, lo han cambiado, lo han redactado y han incluido algunas cosas que antes no se incluían y otras las han modificado, ¿vale? Os lo digo por si teníais algún manual del curso pasado, pues no. Hay que ajustarse a este porque han cambiado unas cuantas cosas, ¿vale? Sí, estaba despistado antes, despistado, 14.
Vale, entonces, bueno, el tema de la agresión. Seguramente, no sé si os imaginabais que en psicología social se pudiera estudiar la agresión. Muchas veces, pues no. Sí se pueden estudiar algunos otros elementos relacionados con la agresión, que tiene que ver con aquellos rasgos de personalidad, eso sí que lo estudiaréis, ¿no? En algunas asignaturas, donde ahí sí que lo estudiamos como un rasgo. Entonces, la agresión se puede hablar como un comportamiento agresivo, y como un rasgo. Un rasgo es que una persona es agresiva. Rasgo, sabéis que es una terminología que utilizamos en psicología para referirnos a alguna característica que es relativamente estable, ¿no?, en las personas. Y que unos la tienen alta, otros media y otros baja, ¿no? En relación a la famosa curva normal o de Gauss, ¿no? Cómo se distribuyen. Cuando hablemos de rasgos, en psicología, ya no sé si en otras asignaturas os lo van explicando, nos referimos a características asociadas, en este caso, a la personalidad y que tienen una cierta estabilidad. Es decir, que una persona es agresiva, ¿vale? Pero tú puedes, por ejemplo, no ser agresivo como personalidad, un rasgo definidor de ti, sin embargo, algunas veces comportarte agresivamente. ¿Veis la diferencia, no? Entonces, sí que en la psicología siempre se ha estudiado ser agresivo. En la agresividad, el hecho de introducirlo, sobre todo en el marco de la psicología social, no se os escapa ya el porqué, ¿no? Si vais un poco aprendiendo y desenvolviéndose en lo que es la psicología social. ¿Por qué creéis que se le da tanta importancia en psicología social a este tema, ¿no?, a la agresión? Porque es algo inherente a los grupos. Grupos, sociedades, porque ocurre en contextos sociales. Fijaros un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, darle un azote o 2 azotes a un niño hace no tanto, 30 o 40 años, era normal, ¿no? Incluso se recomendaba, ¿vale? No digo darle una paliza. Ahora ya incluso si un pequeño toque incluso puede estar mal visto, ¿no?, por la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros la importancia del contexto social. Las sociedades, las culturas a lo largo del tiempo legitiman, entre comillas, qué agresión es buena y cuál es no, cuál se puede aceptar y cuál no, y se convierte incluso en normas, y en algunos sentidos incluso en normas legales. Y se penan o no, o se califican penalmente ciertos comportamientos que en otras sociedades o en otros momentos históricos no lo veían mal, ¿vale? Entonces, siempre tener en cuenta, si habéis leído el tema, en algún momento dicen que es un comportamiento normal, la agresión. Entonces, claro, si no habéis estudiado psicología social, te puedes echar las manos a la cabeza y decir, ¿cómo? Es normal ir dando por ahí. Pero si entiendes el concepto de normal desde una perspectiva psicosocial que indica que en las sociedades marcan lo que está bien visto y lo que no está bien visto, entonces dirías, ah, claro. Entonces, es normal en cuanto es una capacidad, llamarle capacidad, que está en los seres humanos. O sea, uno puede ser agresivo, o sea, tiene esa capacidad para serlo. En ese sentido es normal. No que moralmente, en sentido bueno o malo, una persona o distintas sociedades consideren una conducta agresiva buena o mala, ¿vale? Pero es normal en ese sentido, ¿no? En cuanto que forma parte, ¿no?, de las posibilidades, ¿no? Pensar hasta en bien temprana edad, en los niños, o sea, pueden ser agresivos. La agresión, como veréis ahí, admite diferentes matices, ¿no? No podemos entender algo tan complejo como la agresividad desde una perspectiva muy unidimensional, ¿no?, solo basándonos en una perspectiva. Y tiene muchas caras, que se dice, ¿no?, ahora muchas aristas, ¿no? Es decir, no es un problema tan sencillo. Tiene desde aspectos puramente biológicos, no sé si habéis leído, pero a veces habéis oído cosas sobre la testosterona, ¿no?, o los niveles de cortisol, o algunos otros neurotransmisores que pueden inhibir o desinhibir, digamos, las funciones cognitivas que controlan o te descontrolan, ¿no?, el control de las emociones y, por tanto, predisponerte, ¿no?, a poder ser más agresivo, ¿no? Es decir, claro que hay componentes biológicos, luego hay personalidad, la personalidad se construye en parte por la biología, pero sobre todo en nuestro aprendizaje, en nuestras experiencias, y aún así ese desarrollo inicial en nuestra vida pues va marcando después una serie de experiencias, valores morales que uno desarrolla, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, en ese sentido, es un tema muy psicosocial, ¿no?, aunque haya otros ámbitos
pueden contemplarlo, ¿no? Un sociólogo puede estudiar el tema de la agresividad o la agresión, ¿no? O la violencia en las distintas sociedades, también un politólogo, un economista y, por supuesto, un antropólogo, ¿no? Pero nosotros, como sabéis, tenemos la perspectiva la más interesante, ¿no? Eso lo dirá cualquiera que se dedique en su ámbito a estudiar la agresividad, ¿vale? Pero el enfoque psicosocial, como sabéis, es muy particular, ¿eh? Vale, entonces, bueno, estos son obviedades, lo que os dice ahí, hay un repasar, revisar cualquier estadística, incluso poner hoy un telediario, como se dice, y veréis que, claro, el tema de la agresión en sus distintas formas, desgraciadamente, es un tema que no es cuestión de la época de los romanos o de otras épocas históricas, ¿no? Sino que bajo distintas fórmulas forma parte de nuestra vida cotidiana. Las relaciones interpersonales, grupales o entre naciones, ¿no? En fin, nadie, no, desgraciadamente, recordar los ejemplos más actuales, ¿no? De los conflictos de porte armado. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es un tema que se presta a interés, ¿no? De la psicología social para intentar desentrañar, explicar y, si lo explicamos bien, posiblemente podamos prevenir, ¿no? Incluso en un enfoque más terciario, intervenciones terciarias, incluso no solo prevenir, sino intentar que la gente que desarrolla estilos, ¿no? Estilos de resolución de conflictos, desde una perspectiva donde la agresión juega un papel fundamental, intentar evitar eso, ¿no? La mayoría de vosotros os vais a sentir reconocidos en muchas de las parcelas que, incluso los más jóvenes, que se comentan aquí. Evidentemente se habla del mobbing, se habla del bullying, de todo eso, del ciberacoso, todo esto ya se recoge, cosa que antes en un manual todavía no se recogía, ¿no? Y bueno, en ese sentido os va a interesar porque habéis oído cosas, en fin, desde aquí pues intentamos aportar un enfoque, digamos, más contrastado, ¿no? Más estudiado, aparte de las opiniones que mucha gente, bueno, pues puede tener, ¿vale? Entonces, fijaros siempre que el tema importante es que es un comportamiento social, ¿eh? Eso es básico, ¿no? Es importantísimo, ¿no? En ese sentido, bueno, vamos a ver cómo, bueno, en nuestra, digamos, evolución como especie ha jugado un papel importante, era una forma también, ¿no? De defenderte o conseguir recursos de supervivencia, así, pura y dura, ¿no? Y no quiere decir que eso sea una explicación o justificación, simplemente cómo fueron las cosas, ¿vale? Los determinantes más importantes son de carácter social, ¿sí? La provocación, la frustración, el acoso, la humillación, la exclusión social. Claro, o sea, la mayoría de los determinantes son de carácter social, ¿vale? Y bueno, en la medida que podamos, como os dice ahí, vamos a ver en los modelos cómo hay una serie de antecedentes que pueden facilitar o inhibir, ¿vale? Si aquí hubiera una serie de cuadros ahora mismo con armamento, por ejemplo, que simplemente están ahí en cuadros, o sea, ya no digo reales, bueno, y hiciéramos un pequeño experimento de tantos que cita ahí, no sé si los habéis leído algunos, ¿no? Muy curiosos, veríais que frente a otro grupo de alumnos donde no hubiera esos elementos, les provocamos, todo simulado, aunque ellos se creen realmente la ficción, ¿no? Como sabéis en psicología social, como se hacen los diseños experimentales, aquellos alumnos que hubierais estado en un ambiente donde hubiera simplemente cuadros con armas y tal, bueno, pues os provocarían una respuesta más agresiva que los que hubiéramos puesto otro tipo de cuadros, ¿no? Mensajes. Fijaros, es un experimento, lógicamente, artificial, una situación creada artificialmente, pero imaginaros lo que se ha descubierto, ¿no? O sea, que es que hasta las propias señales no externas, ¿eh? Que elicitan pensamientos o asociaciones muchas veces automáticas, ¿no? de aspectos agresivos, bueno, pues, o guiones incluso de qué hacer para conseguir algo, aunque no seamos conscientes a veces de esa información, nos están influyendo en nuestro comportamiento, ¿vale? Bueno, entonces, esta es un poco esa introducción general y aquí simplemente os he resumido, siempre os he dicho que cuando vayáis a estudiar cualquier tema, un truco que os doy es que tengáis al lado el índice, no ir mirándolo, sino, vamos, un truco
que a mí me ha servido, ¿no? Y a mucha gente, tener al lado siempre el índice, para ver dónde os vais situando según vas avanzando en el estudio del tema, porque si no muchas veces se va uno para un lado o para otro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar definirlo, vamos a intentar ver qué se parece y en qué no se parece con otros términos, y a veces se mezclan, ¿vale? ¿Cómo se mide? ¿Claro? ¿Cómo medimos experimentalmente la agresión? Hay métodos experimentales y no experimentales. Imaginaros la problemática incluso de tipo ético, ¿no? O sea, yo puedo diseñar un experimento para medir otras cosas, ¿no? Pero para medir la agresión, ¿qué hago? Le pongo a 5 personas a dar tortas a otros, a ver si cambiando no sé qué condición les dan menos puñetazos reales a otras personas. Claro, eso éticamente es muy complicado de diseñar. Bueno, pues se las han reingeniado los psicólogos sociales para crear marcos, ahora los veremos algunos ejemplos, donde simulan, ¿no?, situaciones de provocación para ver si luego los individuos, en base a esa provocación, que ellos no son conscientes de esa manipulación, contestan más agresivamente o no ante ciertos estímulos para valorar, ¿no?, eso cómo funciona. Luego lo veremos. Desarrollos teóricos clásicos y desarrollos teóricos contemporáneos. Bueno, pues clásicos se hace una revisión rápida, muy resumida, muy simplificadora, de algunos autores que en su momento, incluso filósofos, pues nos han dado pie, ¿no?, a una forma de entender la agresión, ¿no? Luego, como en psicología, progresivamente se fueron elaborando unas primeras enfoques, unas primeras teorías, y luego, bueno, pues cómo se han ido perfilando, mejorando, sobre todo integrando, ¿no? Ninguna teoría es mala de por sí, a la hora de explicar un fenómeno. La mayoría de las teorías lo que pasa es que son insuficientes, en el sentido de que a veces simplifican la explicación de un fenómeno que es más complejo. Pero bueno, hay modelos integradores que nos pueden dar una visión un poquito más profunda, ¿no?, para entender un fenómeno como este. Luego veremos dos elementos que separados, bueno, a veces no nos dicen nada, pero si los vinculamos dan más sentido a explicar ciertos comportamientos, ¿no?, de agresión, ¿no? Y entonces los hemos dividido como factores personales y situacionales. La diferencia esta, que siempre la vais a encontrar en muchos temas personales, más estrictamente psicológicos, vamos a decir, aquellos que tienen que ver desde aspectos biológicos, genéticos, con tu temperamento, etcétera, aspectos de tu personalidad, creencias, en fin, cosas, algo controlado, digamos, más por ti, personal, y situacionales, aspectos que están en el ambiente y digamos, elicitan una respuesta agresiva en muchas ocasiones o pueden propiciarlo vía la estimulación que te crea, ¿no? Por ejemplo, si os ocurre algún factor situacional que nos puede provocar o puede instigar, vamos a decir, ¿no?, el que tú respondas agresivamente. Las reuniones de comunidad de propietarios. Las reuniones de comunidad de propietarios, puede ser, sí, claro. Sí. Vamos a decir ciertas reuniones de propietarios. Para dice, yo tengo contabilizadas 20 en mi vida de comunidades de propietarios y en las 20 el análisis estadístico te da claramente, ¿no?, que todas acababan mal. Bueno, sí, pues veis, a nadie se le está ocurriendo eso, que eso puede ser un factor situacional. ¿Sí? Porque después de intervenir en algunas reuniones de vecinos, de comunidades, puedes, ante otro hecho, una provocación, puede ser más agresivo que si no hubieras intervenido. Bien, sí. ¿Qué más? El tiempo de espera, ¿no?, que te hagan esperar más de la cuenta ante una cita. Sí. Conducir. La gente sabe. Depende, pero conducir depende cómo conduzcas, ¿no? A veces vas conduciendo una autovía, vas tan a gusto, quiero decir, cuando hay atascos y cosas de esas, ¿no? Bueno, esos son aspectos. Pero dormir mal ya es un factor más personal, ¿no? Salvo que no hayas dormido mal porque alguien te ha, desde fuera, pues lo que sé, imagínate que ha ido a darte las buenas noches con una buena banda, ¿no?, de música y tal, pues sí es un factor situacional. Eso todo le podemos llamar provocación, es un aspecto situacional, ¿no?, que sí lo es el más común.
¿vale? Nos vamos a concentrar, imaginaros los ámbitos que hay, pero por su relevancia en dos ámbitos concretos, ¿no? Que están muy estudiados, dos ámbitos sociales concretos que tienen sus características, que son el escolar y el organizacional o empresarial, o como queráis llamarle. Están de plena actualidad, desgraciadamente, ¿no? Ahí nos dan algunas pistas también del acercamiento de la psicología social, ¿no? Vosotros, por ejemplo, ¿cómo creéis que se explica generalmente estos chavales que en los institutos algunas veces o en centros escolares, un buen día van con un arma y han matado, ¿no? a otros compañeros? ¿Qué explicación le daríais como un psicólogo social? Si fuerais solo como psicólogo y os quitáis lo de social, ¿qué explicación le daríais? Bueno, pero solo como psicólogo. Ya sé que estáis en primero. Un niño que aprende a tocar un arma, también eso tiene porque... Sí, claro, si no aprendes a tocar armas... He llegado a ver eso también puede ser por contextos familiares, también por las relaciones de amistad que haya surgido en el colegio. Claro, todos esos factores. Por bullying. Pero también por la falta de películas. Todos esos son aspectos de aprendizaje que él ha incorporado y algunos son claramente sociales, como el bullying, ¿no? que es la causa generalmente más... Si solo fuerais un aspecto puramente psicológico, podría decir, bueno, a lo mejor es que está sufriendo algún, pues, o sea, algún problema psicológico, ¿no? Y eso es un poco la explicación. Ahí nos quedaríamos en una explicación muy reducida del problema, porque realmente normalmente suele ser más psicosocial, ¿vale? Un niño no dispara sin más porque alguno puede ocurrir, ¿no? Porque, bueno, pues que mentalmente tenga problemas psicológicos y eso le lleve a... Normalmente suele darse un contexto social, como a los que habéis aludido. A eso me refería a lo de que claro, ha llegado ahí eso es. Tener una persona que le diga eso está mal, porque al final, si nadie dice que eso está relacionado con algo negativo, pues al final pues se lanza a ello, ¿sabes? Y al final eso es como la persona que viola. Al final, a lo mejor esa persona de pequeño asoció una cosa con sexo y desde ahí nadie le dijo que estaba mal hacer eso y que esa asociación, pues, evidentemente, pues, no está bien y pues al final pues, se va acostumbrando y adoptó esa tendencia. Eso es. Como veis, hay factores más puramente psicológicos o personales y factores situacionales. En realidad, confluyen, ¿no? O sea, la realidad es esa, ¿no? No podemos aislar la persona de su medio, ¿no? Y explicar todo exclusivamente por un factor situacional. Siendo procesos, tanto internos como externos, y normalmente a muy largo plazo. Eso es. Que como acaba de decir, pues efectivamente suelen proceder desde muy atrás y eso es. Que se han ido enredando de manera muy enrevesada a lo largo de la vida. Se van sumando. Los factores que dicen. Se van sumando unos con otros e incluso pueden ir creando un perfil que, bueno, no que te lleve automáticamente, pero te predispone en gran medida a, dada una situación concreta, reaccionar así. De hecho, los informes psicosociales, por donde te empiezan es procede de familias desestructuradas. Ya, pero algunos no son de familias desestructuradas. A lo que me refiero es los informes, por donde empiezan es pues eso, el ámbito familiar. O sea, por el origen. Sí. Escolar. Eso es. Vale, entonces, bueno, es un ejemplo tipo, ¿no? De cómo confluyen esto, ¿no? Aspectos personales y situacionales. Entonces, por ejemplo, si en el instituto se les ocurre simplemente en poner detectores de metales, ¿eso sería suficiente para evitar ese problema? Podría ser, pero desde luego no es una, digamos, un enfoque, una intervención radical. ¿Por qué? Porque no va a la raíz del problema, ¿no? Evidentemente, ¿no? Si tú detectas... La alternativa puede ser... pero no soluciona el problema. Claro, no llegaría... Porque puede buscar otro ámbito, ¿no? Donde ejercer esa violencia. Vale. Muy bien. Bueno, pues entonces luego veremos un tema muy controvertido, que habréis oído hablar muchas veces de él, la influencia que tienen los medios de comunicación de masas. Véase televisión, tal, cine, ahora ya internet, esto antes no era así, pero ahora tiene una influencia importante y sabéis que hay un debate sobre este tema, ¿no?
Entonces, ¿creéis que hay una causa-efecto directa? Medios de comunicación violentos, ser agresivo. Causa-efecto directo. Correlación. Causalidad directa no se ha demostrado. Quiero decir, hay niños que pueden ver miles y miles de vídeos violentos y no matan una mosca, ¿vale? Y otros que sí. Lo que sí hay es una correlación, es decir, hay factores, condiciones que propician o van a propiciar que si se han visto, se ven a menudo, ¿no? Violencia, ¿no? A través de videojuegos y tal, bajo otras circunstancias hagan más probable, ¿vale?, el que las personas terminen siendo más agresivas a la hora de resolver ciertos problemas. Pero no es una única influencia, ni siquiera causa directa de ese efecto, ¿vale? Ya lo veremos. Pero esto acostumbraros siempre en todo lo que es... La gente que tiene una alta motivación de poder, que suele asociarlo también con una alta tensión, más agresiva. Sí, suelen ser. Se hace más probable, pero no es causa-efecto, ¿vale? No, pero, o sea, sí que es cierto que la gente... Recordar esto que hablamos siempre, en todo en psicología. O sea, el tema de causa-efecto no es lo mismo que la relación entre variables, ¿vale? La relación te dice que dos variables están relacionadas y que probablemente te lleve una a la otra, pero no es causa-efecto, ¿vale? La prueba la tenéis en eso, el ejemplo tan simplificado que os he puesto. Hay mucha gente que perfectamente ve violencia en los medios de comunicación, que es lo que estamos hablando aquí ahora, y no necesariamente es más agresivo. Eso sí, está poniendo las bases para que bajo otras... eso es, para que bajo ciertas circunstancias sí lo sea. Bueno, y luego al final, muy reducido, ya tendréis asignaturas en la carrera que aprenderéis más sobre esto, qué tipo de estrategias podríamos utilizar, ¿no?, para prevenir y controlar la conducta agresiva, ¿vale? Viene alguna reflexión, por ejemplo, sobre la catarsis. ¿Habéis oído hablar de la catarsis? La catarsis, ¿no? Habéis oído la expresión catarsis, ¿no? Sí. Sí, pero aparte de eso que se utiliza a veces en los medios, ¿no? Tiene un origen, como casi todo, ¿no?, en la Grecia antigua, significaba purificación a través de la expresión o esterilización de los sentimientos, como que eso que, bueno, pues de alguna forma mitigaba o daba salida, ¿no?, a lo más instintivo, agresivo de uno, y esa liberalización iba acompañada de, pues eso, atenuar, ¿no?, la idea de la destrucción de otros o incluso la autodestrucción, ¿no? Pues habla, esto es catártico, ¿no? Decía, hay gente que en una época decía, la gente va al fútbol en plan catarsis, ¿no? Ahí suelta todo lo que quiere, todas las burradas que le da la gana y entonces pues ya llega a casa tranquilo, ¿no? Pues no, a lo mejor precisamente en la investigación se ha demostrado que precisamente puede alimentarte todavía más agresión después en otras situaciones. Pero bueno, era solo como curiosidad. Como veis, hay muchos temas y no podríamos, ¿no?, detenernos en cada uno de ellos, pero bueno, cuando los leáis que veáis un poquito el interés que pueda tener, ¿vale? Bien, definición. ¿Hay una definición buena? Pues no, hay una definición más aceptable que otras, ¿no?, dentro del conjunto de la que hay una mayoría de consenso entre los autores, ¿vale? Y es esta, ¿no? Una agresión es comportamiento, fijaros, comportamiento, ya es algo concreto, que se lleva a cabo intencionadamente, esa es una de las propiedades claras en psicología social, para definir una conducta como agresiva, o sea, intencionadamente, con el objetivo ese de causar daño a otra persona que esa persona está motivada a evitar ese daño, o sea, que no lo recibe como algo que le viene muy bien. Por ejemplo, un dentista, cuando te hacen las cosas que te hacen los dentistas, no habéis ido a los dentistas, ninguno. Miraba las caras a ver y no nadie se alteraba, pues bueno. ¿Eso es una conducta agresiva? Pero sí te hace daño. No tiene intención, ¿vale? Y además el afectado no está motivado a evitarlo porque sabe que conlleva, esa intervención conlleva
dolor, vamos, o una parte de dolor. Ahora, afortunadamente, ya con las anestesias que hay, pues bueno, es bastante más llevadero, ¿vale? Bueno, aquí os ofrece, tenéis hasta una tabla, ¿no? Con diferentes clasificaciones, taxonomías típicas que podéis encontrar en manuales para que veáis cómo, en fin, no es tan sencillo, ¿no? Definirla, ¿no? Porque incluye muchos matices. Física, no física, ¿vale? Comportamiento observable, ¿no? Los pensamientos y sentimientos no se les llamaría, pueden ser pensamientos agresivos, pero el pensamiento en sí no es un comportamiento agresivo, ¿vale? No es agresión, ¿de acuerdo? Evidentemente, claro, te ponen en el disparadero. De hecho, veremos que en los modelos la mayoría de los temas que tratan es justamente cómo se activan de una manera muchas veces imperceptible en nuestra mente todos los guiones, afectos, condiciones asociados a situaciones similares, ¿no? De provocación. Entonces, es un poco lo que tenemos en parte que reevaluar o evaluar en una situación para ver si respondes tú o sales corriendo, ¿no? Como en algunas ocasiones ocurre, ¿no? Ante una agresión o una provocación, ¿vale? Entonces, bueno, observable, eso tiene que ser. Intencionalidad, esa es otra propiedad clara. Implica a personas, no a objetos inanimados. O sea, si tú le pegas a una pared, no se considera en psicología social comportamiento agresivo, salvo para hundirle la pared al de al lado y hacerle daño. O para intimidar a alguien que esté O delante, ¿no? eso, intimidar. Pero si tú te desahogas y te das contra la pared con la cabeza, como se dice a veces, en plan de... Bueno, eso no es comportamiento agresivo, será auto, pero no se considera como tal, ¿vale? Vale, quedaos con eso, ¿no? Si matizáramos, imaginaros, ¿no? Podría haber muchos matices a una de estas afirmaciones. Y el receptor debe estar motivado a evitar el daño. Por ejemplo, un comportamiento sexual sadomasoquista ¿es agresivo? No, porque hay conveniencia en ambos, ¿vale? Entonces no es aunque sea doloroso o lo que sea, pero bueno, hay otras motivaciones, pero no está uno motivado a evitar ese daño que sabe que le puede producir, ¿no? No, pero estamos hablando del comportamiento, en ese sentido no se considera agresión, que sea violento, que implique no sé qué, por supuesto, pero que no se considera comportamiento agresivo. Y en un caso, por ejemplo, de legítima defensa, donde no hay intencionalidad. ¿Cómo que no hay intencionalidad? Vamos a ver, legítima defensa, defenderse. Sí, pero claro que hay intencionalidad. ¿Eso se considera sí. agresión? Claro, pero a ver, vamos por partes. Cuando tú te defiendes, igual que cuando atracas un banco, ¿sabéis esto? De vez en cuando uno atraca un banco, ¿no? Es agresión. Lo que pasa es que es una agresión que se llama instrumental. Quiere decir, que es un medio para, o sea, que tú inicialmente no te quieres cargar a nadie en el banco, ni hacer daño a nadie. Sí, pero claro, son un obstáculo para tú conseguir el dinero, ¿no? Entonces, como veis, luego vienen todos esos matices. En la práctica, el instrumental tampoco es puro y duro, porque al final terminas haciendo daño a alguien, ¿no? ¿Vale? Entonces, no os quedéis un poco... Entonces, estas son un poco las propiedades, por afinar un poco el comportamiento agresivo y por una razón. Porque si no, cuando hablamos entre nosotros o entre académicos que estudian, como no tengan claro cada uno a qué se están refiriendo cuando hablan con comportamiento agresivo, pues imaginaros, ¿no? Dónde nos puede llevar. Es muy complicado, ¿no? No nos pondremos de acuerdo. ¿Puede haber una persona con discapacidad? Sí. Discapacidad cognitiva que no tiene capacidad para... Entonces, no, claro. Eso sí que no se considera agresión. Claro. O un niño que sin querer empuja a otro y como es más fuerte, pues el pequeño se ha caído por allí, pero no ha querido empujarle. No tenía esa intención, pero el que se defiende, claro, tiene la intención de defenderte, ¿no? Del otro. Entonces, en ese sentido, ahora que ahí las consecuencias sean buenas, quieras buscar el defenderte de otros, ¿no? No directamente agredir a alguien, ¿vale? Pero no deja de ser un comportamiento agresivo. ¿Y si atropellas a alguien con el coche? Si atropellas a alguien con el coche, en teoría no tienes la intención. Es que no hay intención. No hay intención. No sería un comportamiento agresivo.
Pero si dices voy a por él, como ahora cuando a lo mejor me están estorbando el paso en una carretera, digo pues voy a por él, entonces ya sí. Pero que es muy fino esto, ¿no? La línea de... Podríamos discutir y efectivamente llevaríamos razón en muchos matices, ¿no? Pero bueno, por entendernos un poco, digamos, vamos a entender estas cosas, ¿vale? Conceptos relacionados. Esto todavía es mucho más complicado, porque aquí estas diferencias tienen que ver a nivel académico lo que se considera. ¿Vale? Por ejemplo, el concepto violencia es agresión. Sí, no tengáis miedo, parece que como os he dicho antes, que es agresión. Lo que pasa es que dicen aquí que es un subconjunto para comportamientos agresivos extremos. Bueno, yo, eso es a nivel académico. En la realidad, el término violencia se utiliza habitualmente en muchos ámbitos y ni siquiera son extremos y se utiliza la palabra violencia, ¿no? Porque habría que ver dónde está el punto para considerar una cosa extrema, ¿vale? Entonces, tomároslo en ese sentido, ¿vale? Porque si os pueden poner alguna pregunta y ahí tenéis que tener claro aquí qué es lo que se considera. Entonces, agresividad no es igual que agresión. Agresividad es, en este caso, como lo decíamos, un rasgo, una disposición que uno tiene. Hay gente que tiene más disposición o más tendencia a ser agresivo que otros, ¿no? ¿Vale? Entonces, en ese sentido, agresión es algo concreto, seas tú o tengas o no esa disposición, mientras que agresividad es una disposición, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, son complementarios, vamos a decir así, ¿no? Para estudiar el fenómeno, pero no es. Comportamiento antisocial. Cualquier comportamiento que viola las normas sociales. Claro, si es antisocial, que dictan la conducta apropiada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tirar un papel a la calle en algunos sitios es un comportamiento antisocial y en otros sitios, pues no. El contexto no, digamos, no sanciona, ¿no? Ni siquiera digo con una multa, sino simplemente, bueno, la gente le da lo mismo, ¿no? Es decir, el contexto, en ese sentido, volvemos de nuevo al aspecto de comportamiento social, determina en cierta medida que es antisocial o no. Dice, abarca comportamientos antisociales que no siempre serían agresivos, salvo que se utilicen para dañar a otros. Por ejemplo, tirar una bolsa de la basura en la calle, ¿eso es agresivo? ¿Es agresión? No. Es antisocial. ¿Cuándo tirar una bolsa a alguien en la calle podría ser además de antisocial agresivo? Al vecino porque quieres mancharle y hacerle daño en su puerta y se la tiras allí. O al bar. ¿Cómo? A la terraza, al bar de abajo. Vale, o sea, veis que son matices. Asertividad. Claro, es que esto agresivo, bueno, pues hay gente que, como dice, hay algunos entrenadores de fútbol, hay que ser agresivos, ¿no? Exactamente. Bueno, comportamiento que permite defender los derechos personales y expresar los pensamientos y sentimientos de manera respetuosa con los demás, pero eso no es agresivo. Por ejemplo, imaginaros que pedís una ración de patatas en un bar y consideráis que es pequeña. ¿Qué sería una conducta asertiva? Asertiva. Educadamente, ¿qué sería una no asertiva, sino agresiva? O pegarle imaginaros al plato, ¿no? Y eso sería un acto agresivo, no asertivo, ¿no? Alguien diría, no, aquí es que... Bueno, son todos esos matices. Coacción, que también se puede, dice, obtener conformidad de los demás e infligirles daño a través de amenazas, castigos, ¿no? Entonces, coacción es agresión en cierta medida, pero es más amplio y, bueno, se acerca más a un aspecto instrumental, utilizado como medio para conseguir otro tipo de cosas, pero no deja de ser agresión. Lo que pasa que con esos matices, no os liéis más, si no... Sí, claro, es que no, la utilizo para, ya, pero oiga, mientras lo está utilizando está haciendo daño, ¿no? A otro tipo de gente, ¿vale? Bueno, luego lo veremos que siempre hay un debate elevado en todos los manuales sobre hostil e instrumental,
que luego al final en la práctica van muy vinculadas, ¿no? Vale. Y violencia, aquí ya es donde entran todas las dudas. Entonces, desde nuestra perspectiva, violencia es un subconjunto, un subtipo de la agresión. O sea, es agresión, pero no es equiparable. Y alude a conductas extremas, destructivas, perversas. Vale. ¿De acuerdo? Es más específica, no tiene justificación, claro, ni la otra tampoco tiene justificación, en fin, atenta a la integridad también, es ilegal, también la agresión es ilegal, ¿no? Depende de qué tipo de agresión. Pero bueno, quedaros con esto, ¿no? Entonces, esta es la clave. Todo lo violento siempre es agresivo, pero digamos que no todas las agresiones, desde una perspectiva académica, se considerarían violentas, ¿vale? Sí. Y bueno, un matiz último, sabéis que en estos estudios también nos apoyamos mucho en la etología, es decir, en el estudio del comportamiento de los animales, no por nada, ¿no? Porque seamos asimilables, pero sí nos dan pistas, ¿no? De cómo ha podido ser nuestra evolución, ¿no? En el desarrollo, entre otras cosas, de nuestras capacidades para agredir, ¿no? Y bueno, parece ser que la especie humana es la única que utilizaría, no la agresión, porque se la utilizan, sino la violencia como tal. Bueno, aquí también hay etólogos que discuten, ¿no? Que son los que, digamos que los animales solo utilicen la agresión para fines muy concretos, ¿no? Y no solo para incluso recrearse a veces, como serían un poco los humanos, ¿no? En aspectos puramente más violentos. Pero no entramos ahora en ese detalle, ¿vale? En la tabla 8.1, perdón, sin entretenerme mucho, ¿vale? Pues ahí podéis leer también algunas de las, digamos, otra forma, que es a través de buscar el versus, o sea, la dicotomía, confrontar dos tipos de propiedades o características. Entonces puede ser física verbal, directa o abierta o indirecta, hostil reactiva o instrumental proactiva, manifiesta encubierta, activa o por omisión, ¿vale? Por omisión, ¿qué tipo, o pasiva, qué tipo de comportamientos agresivos os ocurre? Pero es por omisión. Pero maltrato psicológico, ¿en qué sentido? Que te desvaloren, Vais a ver por aquí en muchos casos el tema de la violencia relacional. Relacional es hacer daño a otro, o agresión relacional, dañándole sobre sus relaciones con otros, ¿vale? Pues, por ejemplo, cotilleando, mintiendo sobre alguien para que le perjudiquen sus relaciones con terceras personas, ese término de relacional, ¿vale? Pero por omisión... Dejar de hablar a alguien. Dejar de hablar a alguien podría ser una forma, claro, no le agredes, pero si para él eso es importante o puede ser importante en un grupo, hay eso que se dice pecado por omisión, en este caso sería una agresión por omisión, es decir, o no darle cierta información que puede ser útil y te la callas, no estás obligado a ello, tampoco le estás agrediendo directamente, pero indirectamente sí le estás provocando un daño, ¿no? Imaginaos que han quedado un grupo de amigos y tú le tenías que avisar a alguien y te llevas mal con él, no sé qué, le quieres hacer daño y no le dices, oye, hemos quedado para ir a no sé qué. ¿No? Pues eso es una forma, ¿no? Por omisión, digamos, ¿no? O pasiva, ¿no? De agredir a alguien. Se os ocurrirían seguramente no pagar la pensión. No pagar la pensión, no sabemos qué pensión, la de alimentación, ¿no? O la de en casos de divorcio, entonces me imagino que se refiere. Vale, bien, eso lo veis ahí tranquilamente y luego antes de nada hace una reflexión sobre una dicotomía tradicional que es la llamada agresión hostil y la instrumental. Las dos palabras nos dan las claves. ¿Vale? Instrumental es que en sí mismo no quieres hacer daño a nadie, pero sabes que es un instrumento para conseguir otra cosa, pues es instrumental. Entonces se supone que la instrumental, si es así, es planificada, fría, ¿no? Tiene esas propiedades, ¿no? Voy a atracar un banco, ¿no? Pues claro, tienes que entrar, decir a la gente, todo el mundo al suelo y tal, no queremos hacerle daño a nadie, incluso se dice eso, ¿no? Porque venimos solo a por el dinero, ¿no? Así que mejor no quédense donde están, ¿no? Vale.
mientras que una hostil, el fin principal es hacer daño a alguien, ¿no? Entonces, por eso es más caliente, caliente provoca y reaccionas, ¿vale? Es más reactiva en ese sentido también, ¿vale? O sea, todas las propiedades que añaden. ¿Vale para algo esta diferenciación? Bueno, pues para intentar un poco ver la complejidad de abordar el comportamiento agresivo desde una perspectiva muy unidireccional, unidimensional, y saber que es mucho más compleja. En la práctica, de hecho, se solapan, ¿vale? Porque claro que haces daño cuando atracas a un banco, ¿no? Aunque tú no lo pretendas, ¿no? Pero terminas haciendo. Incluso alguno se enfada y se pone hostil y le da a alguno, ¿no? Y, en fin, que reúne esas propiedades también de caliente y esas características propias del hostil, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las propiedades por si os ponen alguna pregunta, ¿vale? Reactiva, afectiva, impulsiva, caliente, ¿vale? Mientras que la otra es proactiva, fría, planificada, reflexiva, no emocional. Bueno, en la práctica digo, este contraste que antes se le dedicaba hasta varias hojas en los textos para diferenciarlas, pues ahora se resume porque, bueno, es importante tenerlo en cuenta, pero en la práctica, como veis, en teoría, por ejemplo, la hostil es como más automática, o sea, como que sale, ¿no? En realidad, si analizamos casos concretos, veremos que pueden aparecer, ¿no? Que muchas veces propiedades de una las podemos encontrar, ¿no? También en otras que aparentemente eran solo hostiles o solo instrumentales, ¿vale? Bueno, como siempre, hay algún autor que, bueno, pues, os cuento estas películas a veces, ¿no? Pues una teoría, otra para acá, esto que hemos... Y decide que alguien cambia la visión y dice, bueno, ¿cómo podemos realmente acercarnos a juzgar un comportamiento si es agresivo o no? Y entonces, bueno, pues se le ocurren otros criterios, no los tradicionales, ¿no? A la hora de diferenciar los actos agresivos. Esto es lo que nos proponen algunos autores y dicen que podemos distinguir entre objetivos y podríamos coger un acto agresivo concreto y decir si los objetivos próximos, los inmediatos, son o no hacer daño, ¿vale? Y si los objetivos últimos que han podido ser al final hostiles o instrumentales, o ambos, ¿vale? Cojo una conducta agresiva y la puedo juzgar en función de sus objetivos últimos o próximos, ¿vale? O también el enfoque multidimensional, que significa eso, ¿no? Cojo un acto agresivo y en varias dimensiones lo valoro. Digo, ¿hasta qué punto este acto, insultar a alguien, tiene aspectos de hostilidad? ¿En qué grado? Imaginaros un continuo, de menos a más. ¿Hasta qué punto es automático o no es automático? ¿Hasta qué punto el objetivo final era realmente hacer daño a la víctima o no? Y hasta qué grado no se han considerado las consecuencias. O sea, la persona que ha agredido a alguien, hasta qué punto él, creo yo, que tenía en cuenta las consecuencias de su acto. Si son muy elevadas, es probable que sea instrumental o se acerque más a instrumental, ¿no? Porque ahí se supone que entonces es más planificada y cuando tú planificas algo sueles, ¿no?, tener en cuenta o prever las consecuencias, ¿no?, de tu comportamiento, por definición, ¿no?, lo que planificas, ¿vale? Muy bien, pues esta es toda esa introducción que nos hace alusión a qué significa, qué relación tiene, sin confundir con otros términos o conceptos cercanos y, bueno, pues las disputas tradicionales a nivel teórico sobre el marco en que podemos hablar de una tipología, ¿no?, a la hora de abordar los distintos tipos o formas de agresiones, ¿vale? Aquí todo sencillo. Y ahora, bueno, pues hay un apartado que se llama medición de la agresión y, bueno, pues nos cuenta cómo se mide, sí, en psicología social, cómo se mide, ¿no?, la agresión, qué tipo de propuestas se han realizado. Entonces, primero hay dos grandes grupos, ¿no?, que son estrategias experimentales y estrategias no experimentales. Esto es común a otras áreas de la psicología, ¿no? Imagino que os vais familiarizando en las otras asignaturas, ¿no? ¿Vale? ¿Qué era un diseño experimental? ¿Qué era un diseño experimental? Se toca las variables. Variables, es generar una situación artificial
En teoría, ya veremos que luego hay alguna excepción, artificial quiere decir que tú controlas el marco en el que generas una situación en función de lo que quieras estudiar y supuestamente, ¿vale? Tú vas a crear unos grupos, ¿recordáis? A cada grupo le vas a someter a unas condiciones y vas a medir unos resultados, que será la variable dependiente, para ver si esos resultados tienen que ver o no con los distintos valores o tratamientos o valores de la variable independiente, ¿no? Ese es el esquema básico de un experimento, ¿vale? Los experimentos se pueden hacer en laboratorio o de campo. De campo, como dice la propia palabra, pues eso, de campo, en la realidad, en un escenario natural. Oiga, entonces ya, efectivamente, no son igual de estrictos que los de laboratorio, porque en el laboratorio tú controlas todo. Bueno, es un decir, ¿no? Intentas controlar todo. Luego, como habréis estudiado, si estudiaréis en su día en análisis de datos, en metodología, veréis que no es tan sencillo, ¿no? Controlar todas las cosas. Pero eso es otro tema. En principio es así. En el campo, ¿qué ocurre? Que te aprovechas de una situación natural, real, ¿vale? Y introduces, puesto que es un experimento, introduces alguna modificación que no altera, ¿no? En principio, esa situación, ¿vale? ¿Qué se os ocurre? ¿Algún ejemplo de aquí los experimentos de laboratorio los que más tiempo le dedica? Experimentos de campo, ¿cómo se os ocurre? ¿Cómo haríais algún experimento de campo para estudiar la agresión? Experimento, ¿eh? De campo. Tienes que irte al campo, a la Gran Vía también te puedes ir, en este sentido es campo también. Bueno, un campo de fútbol. ¿Pero cómo estudiarías ahí un experimento? Le dirías al árbitro, pita un penalti aunque no lo sea, a ver cómo reacciona la gente, pero claro, imagínate la que se puede armar, ¿no? Si se enteran de que has comprado un árbitro. Bueno, pero hace falta, bueno, si tienes que... Ahí os pone un ejemplo muy sencillo. Antes había colas en los cines, bueno, todavía las hay en algunos espectáculos, ¿no? Los cines ahora ya hay menos, porque la gente compra casi todo online. Pero puedes quedar con un cómplice, un alumno que ha aventajado, que le gusta estudiar esto, y dice, oye, mira, vamos a hacer un teatro. Y entonces recoges varios centros de Madrid, varios cines, ¿no? Y llegas tarde cuando hay la cola, y entonces con él, en plan cómplice, le vas a decir, cuélate, ¿no? A ver cómo reacciona la gente. Ahí podrías, ¿no? Es campo, la variación es pequeña, la gente no sabe que tú estás ahí y no es un laboratorio, no están encerrados, están en una cola del cine y pues es... sabe lo que pasa y por ejemplo está esperando la cosa es meter a una que sabe lo que pasa y por ejemplo meterse con otra que también sabe. Entonces ver si las personas de fuera se acercarían a parar a la persona que se está metiendo con la otra chica. Por ejemplo. Persona maravillosa, ¿no? Sí, de hecho, persona maravillosa. Sí, pero bueno, que ese es un experimento de campo, acordaros. O sea, es una situación real, eso es lo que tenéis que tener claro. O sea, un campamento de verano, ¿vale? Donde puedes decir, provocar que entre los críos que están claramente separados, y siempre se hace así en los campamentos, cada uno está en su grupo, puedes provocar comportamientos agresivos entre ellos si quieres, por ejemplo, poniéndoles competiciones, ¿no? Máximas, o sea, en vez de crear un ambiente, pues todos los días a competir y con premios, ¿no? Verás que rápidamente, ¿vale? Fijaros, veis ya los problemas éticos que puede plantear esas situaciones, ¿no? Por lo del fútbol ya ni te cuento, ¿no? O sea que... Vale, todos esos ejemplos, campo quiere decir eso, o sea, y experimento es porque tú introduces alguna modificación, haces un cambio en la variable independiente, a ver cómo afecta eso a la respuesta de la gente, ¿vale? Y en laboratorio, pues es eso, en un laboratorio nos vamos con nuestras probetas, tal, y organizamos un experimento. Claro, esto es un poco complicado, ¿no? ¿Qué hacemos? Para ver la agresión, estudiar, pues decimos, bueno, ahora cuando pase alguien, le das un puñetazo, ¿no? A ver cómo responde. Claro, sería un poco, ¿no? Bueno, pues los psicólogos sociales, como sabéis, que son gente muy avispada en esto de la experimentación,
han creado varios tipos de experimentos de laboratorio, bueno, pues para ir probando, y se ha visto luego que consistentemente, bueno, pues las predicciones que hacían o los estudios que se hacían, aunque son artificiales, bueno, pues se ajustaban bastante luego, ¿no? A bastantes datos reales, ¿vale? No sé, salsa picante, todos esos son paradigmas ya, o sea, métodos de investigación de problemas, en este caso de agresión, que representan unas características determinadas y que tampoco vamos a ir todos con detalle. ¿Qué es alumno-profesor? Es uno muy básico que ha dado de sí mucho, ¿no? Imaginaros que yo quiero estudiar vuestro nivel de agresión, ¿vale? Entonces, me pongo de acuerdo con algunos de vosotros, no me veis, no nos veis, y a ti, que eres el conejillo de Indias, te digo, mira, esto es un experimento para mejorar, para estudiar el aprendizaje de la gente, ¿vale? Entonces, cuando tú veas que tal persona falla en el ejercicio, le vas a dar una descarga eléctrica. Una descarga eléctrica. La descarga eléctrica, cuando entra el sujeto, le doy yo unas básicas a él, al que cree que al conejillo de Indias, no al cómplice es el otro, al sujeto, ¿no? Así brevemente, ¿no? Para que vea para que se lo crea, ¿no? Porque en definitiva se trata de crear un ambiente que él se lo crea, ¿no? Pero lógicamente el otro no recibe cargas. Tiene un letrero que no ve el otro donde le dice, cuando marque aquí, haces así, cuando marque así, pegas ya un tal, y cuando marque 100 voltios, te tiras por los suelos. Lo entrenas con él y el que está detrás de la pantalla lo sabe, ¿no? Lo sabe, ve lo que hace, ¿no? Pero no se cree ni por asomo, cree que las descargas son reales. Y entonces, bajo ciertas circunstancias, en ciertos ensayos, la psicología es cruel. Vas viendo hasta qué punto los individuos que entran, en función de lo que tú quieres estudiar, van aumentando o no van aumentando el ritmo de descargas en función de los teóricos fallos que va cometiendo la otra persona en la tarea, ¿vale? Pues lo leéis ahí, tiempo de reacción competitiva, pues ponen a dos personas a competir todo simuladamente, tú crees que sí, que estás compitiendo y no. Y luego, después de esa situación, te piden hacer otra tarea. Entonces se ve si hay conexión y la gente que ha competido, por ejemplo, es más agresiva o califica más agresivamente o identifica palabras agresivas en una película más que los que no han estado sometidos a esa situación. Es decir, se trata de recrear el rompecabezas, un Tangram, ¿sabes qué es eso? ¿No? ¿Sabéis lo que es un Tangram? Que es un juego de esos que son 6 polígonos que se pueden poner de distintas formas y construir distintas figuras, como si fuera un rompecabezas. Bueno, pues lo buscáis, Tangram. Entonces, según cómo los pongas, puedes construir un cuadrado, otras figuras. ¿No habéis visto, nunca habéis jugado con eso? Seguro que sí. No, no es un Tetris, son formas que tienes que juntar y que tengan el mismo, varias piezas, ¿no? Y da lugar a distintas formas geométricas. Bueno, es lo mismo. Son distintas situaciones, ¿vale? Donde se crea un contexto artificial creíble, que es creíble, para ver y estudiar las reacciones. De esta forma se intenta salvar los problemas éticos que llevaría, claro, el estudiar un experimento tipo el tema de la agresión, ¿vale? Y quedaros con eso, ¿no? En fin, son situaciones que puede haber errores, que tal, que no puedes encontrar, pero al final se ha visto que sí, que bueno, que reproducen muy bien y pueden predecir bien algunos de los temas de agresión que podemos estar estudiando. Y las no experimentales, pues ya sabéis, no hay experimentos. Entonces, ¿aquí qué hay? Escalas, cuestionarios, autoinformes, que es como se llama en plan más correcto, puesto que tú informas de ti en base a unas preguntas que te hacen, ¿no? Para valorar si eres más agresivo o menos en ciertas situaciones, ¿vale? Estudios longitudinales, ¿no? Son estudios de última generación, ¿no? Pues le van llamando imaginaros, a 50 personas durante 2 veces o 3 a la semana, en 3 o 4 periodos de tiempo, ¿no? Se necesita gente, y le van preguntando sobre aspectos concretos de ese día que tengan que ver con, digamos, temas de agresión, ¿no? De provocación y cómo
de haber visionado películas o vídeos violentos o haber estado en una situación típica donde haya podido reaccionar agresivamente o no. Se lo van preguntando, pero veis, es puramente no experimental. Y entonces, bueno, se van codificando todo ese conjunto de comportamientos a lo largo del tiempo en muchos sujetos, con muchos escenarios y al final, bueno, pues como hoy en día también tenemos software muy potente para calcular todo este tipo de cosas, ¿no? De promedios, de medias, analizando un aspecto a nivel temporal, por género, en fin, todas esas variables que antes también se podían hacer, pero claro, ahora es mucho más sencillo a nivel de hacer los cálculos, bueno, pues obtienen también unas conclusiones, metodología cualitativa, que complementada bien con la metodología experimental, pues nos ofrece una visión más clara, ¿no? y más explicativa, ¿no? Las estadísticas sobre violencia y tal es otro tipo de estudios no experimentales. Cuando hablamos, por ejemplo, de estresores ambientales, que luego veremos ya el próximo día cuando lleguemos, sabéis que el calor, por ejemplo, sabéis si el calor aumenta el nivel de agresión o no. Pero eso es una relación directa o bueno. A ver, aplicar la psicología social. No. De hecho, hay una relación curvilínea y aplicar la lógica. Llega un momento en que ciertas temperaturas no solo te hacen más agresivo, sino, como digo yo, te viene el apagón con tanto calor. Es decir, no es una relación lineal como se había previsto y que también era un estudio puramente correlacional, estadístico. Se cogían las ciudades, imaginaros las ciudades de España. El número clasifico en función del tipo de crímenes, ¿no? Alguna de más violencia, menos violencia, y tomo la temperatura que ha hecho esos días y hago correlaciones, ¿vale? El típico coeficiente de correlación, y veo que sí, que suelen salir correlaciones elevadas, ¿vale? Entonces, sí que la interpretación de las correlaciones, ya sabéis, sí que están asociadas, efectivamente. Y a mayor calor es más probable que sea un determinante o un instigador, bajo otras circunstancias, de que nos haga más agresivos. Claro, aquí se da una regresión. Si el cambio climático efectivamente va y va subiendo de la temperatura, pues, en fin, puede tener, pero no es una causa directa siempre, no es causa-efecto, son estudios correlacionales, ¿vale? Que empujan, ¿no? Y crean esa situación y van a favorecer, ¿no? Esa situación. De hecho, incluso con países, ¿no? Se han hecho estudios, pero hay otros factores, ¿no? No solo el calor, sino otros asociados, ¿no? De nivel económico, justicia social, en fin, toda una serie de detalles. Bueno, en definitiva, cualquiera de estos estudios, ¿no? Son no experimentales, ¿vale? La observación naturalista, pues como dice la propia palabra, ¿no? ¿Qué haríais, cómo diseñaríais un estudio de observación naturalista? Que queréis estudiar la agresión. Claro, tenéis que decir qué aspecto de la agresión queréis estudiar, por ejemplo. El patio de un colegio, ¿vale? ¿Qué haríais? Te pones en una esquina que no te vean, porque como intervengas, pues ya, claro, puedes condicionar se puede producir lo que se llama en psicología la reactividad, es decir, el hecho de sentirte observado ya reaccionar y por tanto ya fastidias el estudio porque no sabes si es porque eres así o porque has reaccionado como consecuencia de ver que eres observado e investigado. Eso. Hay estudios famosos, clásicos, de la violencia en pandillas, ¿no? En Nueva York, en Chicago, y algún antropólogo y algún psicólogo incluso se metían en la pandilla, que condicionaba en parte algo, ¿no? Pero para observar desde dentro, ¿no? Ya notando lo que ocurría, cómo se organizaban los subgrupos, los líderes, en fin. Eso es pues eso, observación naturalista. ¿Vale? Entonces, no se interfiere, no se manipula ninguna variable, solo se registran las conductas. Y bueno, ahí vienen, si tenéis ganas a nivel metodológico en su día, bueno, pues claro, esto no es tan sencillo, tienes que definir en qué contexto, en un colegio, no es lo mismo que en un bar o en un pub a las 2 de la madrugada en un fin de semana, o en una fiesta, ¿no? Patronal de un tal, claro. Tienes que definir el contexto, tienes que clasificar si vas a registrar las agresiones físicas, verbales, qué entiendes por agresión física, un puñetazo, medio puñetazo, un insulto, un piropo. Claro, ¿eso lo considera usted agresivo? Pues sí, pues no, pero
tienes que definir, ¿no? Y todo eso se coteja, se va, digamos, por tanto, claro, las observaciones naturalistas, como podéis imaginar, en principio son muy costosas, llevan tiempo, tienes que periodificar, no puedes solo elegir un momento solo concreto porque no te llevaría, y una muestra de comportamientos suficientemente amplio, ¿no? Acordaros cuando estudiamos el altruismo parecido, ¿no? Que se hacía en algunos casos. Ir a, por ejemplo, a una iglesia y observar quién da ayuda o quién no da a un pobre, ¿no? Que está pidiendo. Imaginaos que tú te pones de pobre o no, o haces observación naturalista, eliges a alguien allí que está allí, ¿no? Claro, si eliges mal la iglesia, eliges una que no pasa casi nadie, pues claro, tus conclusiones sobre quién da ayuda o si da mucha ayuda no son muy consistentes, ¿vale? Todo eso son matices ya que la propia metodología pues te va indicando, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, esta primera parte casi, ¿no? Entonces, bueno, nos queda todavía un cuarto de hora más o menos, así que vamos a empezar para dejar el terreno para el próximo día. Entonces, ahora ya empezamos, visto esto, a ver los enfoques, ¿no? Que desde la psicología social se han propuesto. Te van a hablar sobre sustancias que hacen que te vuelvas más agresivo. Sí, claro. Claro, ahora, de hecho, cuando hablamos en las variables internas, las de carácter más, digamos, bioquímico, que tienen que ver con la bioquímica, ¿vale? Pues como veis, hay muchos estudios, si estáis interesados, sobre los efectos de distintas drogas, de distintas, o también la ausencia o no de algunos neurotransmisores que tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues todo el tema del triptófano, algunos de estos, ¿no? Que, bueno, pues si los tienes en niveles bajos, el cortisol, que es una hormona, pues te propicia, ¿no? Con otras condiciones que puedas ser más agresivo que si los tienes equilibrados. De hecho, como sabéis, a nivel penal, siempre los abogados penalistas tratan de tirar de estos aspectos, ¿no? El último caso, ¿no? Lo del futbolista de Dani Alves, ¿no? Pues en relación a la violación, pues ya la última, ya el juicio, ya la declaraciones previas, sino ya cuando el juicio como tal, pues aludía, ya su abogada lo primero que decía es que incluso testigos que había bebido mucho, ¿no? Claro, porque van buscando, porque está demostrado, claro, que el alcohol, claro que no el alcohol directamente te provoca que seas más agresivo, sino que el alcohol lo que hace es que provoca la desinhibición y el descontrol, ¿no? Por parte de ciertas emociones y por tanto hace que se desinhiba a la gente tanto para parecer más en plan juerga como para también expresarse agresivamente si se dan otras circunstancias. O sea, no es el alcohol en sí mismo que a veces la gente interpreta, ¿no? Que beber te lleva a ser agresivo, no. Indirectamente, como consecuencia de beber, anula, ¿no? Inhibe, ¿no? Ciertas reacciones y eso es lo que facilita o predispone a ser más agresivo. Bueno, pues claro, si estáis interesados en ese tema hay un montón de estudios que citan, ¿no? La testosterona, en fin, la relación real que tiene o no. Eso, las variables antecedentes personales y variables internas lo vemos con más detalle. Cuando estudiamos, si te acuerdas, el motivo de poder, decía que era el único que tenía correlato fisiológico porque se segregaban las catecolaminas o algo así, que a diferencia del motivo de los otros que no tenían correlato fisiológico, sin embargo el de poder sí, y además lo especificaba diciendo que si se da esa circunstancia biológica y no tiene salida, que puede provocar enfermedad física. Sí, claro. Sí. Vale. ¿Qué lección vamos sacando de todo esto? Pues que confluyen un montón de factores, ¿no? Eso está claro. Si el alcohol hace a la persona ya es presa de desinhibe, ¿no? Yo creo que eso no te lo va a poder responder casi nadie, ni siquiera los especialistas. Hay una interacción. O sea que se habla mucho de que
que hay predisposiciones, porque a veces el procesamiento bioquímico de ciertas sustancias es diferente, ¿no? En el sentido, por simplificar mucho, ¿eh? Siempre se dice, es que hay alguien que se bebe un poquito y ya se altera. Y hay gente que bebe 4, 5 o 6 copas y está igual, ¿no? Siempre se dice esto, un tanto banal, pero bueno. Pero lo que quiere precisamente aludir es que, efectivamente, ¿no? Hay razones, como en otros aspectos, ¿no? Nuestros, ¿no? Que la predisposición en relación a nuestros aspectos bioquímicos y neurotransmisores, y claro que influyen o pueden influir, ¿no? ¿Hasta dónde llega uno o no? Yo creo que ya estamos en un terreno incluso de la propia filosofía, más que ya de la propia ciencia, que te puede dar algunas pistas, ¿no? Pero es muy, muy complicado, ¿no? Responder. Hay casos seguramente que son muy claros, ¿no? Pero generalizarlos, vamos, yo lo veo un poco complicado, ¿vale? Bueno, entonces en los antecedentes, por supuesto aquí nos centramos en psicología social, ¿no? Si vamos a otras disciplinas, pues tienen su propio enfoque, ¿no? Por ejemplo, los sociólogos, ¿en qué creéis que se fijarán más a la hora de hablar de la agresión? Los sociólogos. Pero sociólogos. Condiciones sociólogos, condiciones estructurales. Población tal, nivel educativo, de renta. Cuando ya entre en el terreno más psicológico ya hablamos más de lo psicosocial, en ese sentido, ¿vale? Los antropólogos evidentemente van a hablar de ritos, rituales, culturas, ¿no? que predominan o determinan cómo se canalizan, ¿no? Ese tipo de resolución de conflictos en las distintas culturas. Los historiadores pues te van a hablar, cuando es entre naciones, pues el historial previo que tienen entre ellos, de conflictos, ¿no? de armas, etcétera. Es decir, como veis, cada uno tiene su punto de vista y, bueno, pues yo creo que para entender bien las cosas hay que tener en cuenta todos, ¿no? Todas esas formas de entenderlo. Bien, antes de formularse teorías concretas en psicología social, pues como sabéis, lo estáis viendo en otras asignaturas, siempre hay alguna llamada a los griegos, ¿no? Y cuando no hay de los griegos, pues bueno, ya nos sitúan en filósofos más cercanos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque somos herederos de una tradición cultural, ¿no? En Occidente, fundamentalmente, que es donde más nos sentimos identificados, claro, culturalmente, que es la tradición, eso, ¿no? Clásica y judeocristiana, ¿no? Que es la que un poco, pues ha puesto un poco la base de lo que somos, ¿no? Hoy en día, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, hay dos, sobre todo dos filósofos que habréis estudiado en algún momento, ¿no? Son Hobbes y Rousseau, ¿habéis oído hablar de ellos? Sí, ¿no? Aunque sea muy resumidamente y simplificando mucho, ¿no? Hobbes, sobre todo, el caso de la agresión lo identifica como un instinto. Pues un instinto es algo que natural, o sea, que no lo puedes evitar y que surge como tal, ¿no? Es decir, un instinto de hambre, ¿no? Pues te lleva a buscar como sea. Entonces, son concepciones en el sentido de decir que tiene una famosa frase, ¿no? El hombre es el lobo para el hombre. No sé si habéis oído también esa famosa frase. Era pesimista sobre el ser humano y pensaba que, bueno, que nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza, está ya el mal, ¿no? ¿Vale? Y que, bueno, pues de alguna forma, si la sociedad no establece unas normas, no firmamos un contrato social, que se decía, ¿no? Contrato social implícito o explícito, nos autodestruimos, ¿no? En cierta medida. Rousseau es al revés, ¿no? Ve al hombre como algo angelical, el ser humano es bueno por naturaleza y quien lo hace malo y saca lo peor de ello es la sociedad. Pero esta dinámica siempre ha estado presente y va a estar presente en muchos ámbitos, ¿no? A la hora de entender la naturaleza humana, ¿vale? Bueno, aquí simplemente es por tenerlo en cuenta, ¿no? Y cómo efectivamente, pues ya la propia filosofía, al enfrentar estos temas, contrastaba, ¿no? Dos visiones, ¿no? Yo dudo que sean tan radicales, ¿no? Como nos lo van transmitiendo después. Pero esto lo mejor es irte a los autores originales,
libros y, si a ser posible, 2 traducciones, pues a lo mejor en alguna matizan, y ver exactamente qué decían, ¿no? Puede ser algo malo, pero para otra persona puede ser algo. Sí, esto... Eso, para, a lo mejor para la persona que lo está haciendo. Tampoco hay que caer en un relativismo, ¿no? Facilón, pero bueno, en fin, esto nos llevaría Freud, que ya sí es, ya está más cercano a nosotros, ¿no? Y como ya sabéis, ya os habrán ya empezado a hablar de él en algunas asignaturas, bueno, pues reformuló en su lenguaje estos trabajos iniciales, ¿no? Sobre todo de Hobbes, ¿no? Y entonces él dice, la agresión es una reacción ante la frustración de la satisfacción de la libido. Claro, no sé si habéis empezado, si os han empezado a hablar ya un poco del psicoanálisis, para que entendáis que es un artefacto teórico que tiene sus propios matices y su propio sentido, ¿no? Más o menos coherente, bien articulado a nivel teórico, aunque luego, como sabéis, pues corrientes dentro de la psicología pues cuestionan, ¿no? Sus planteamientos, como poco científicos, entre comillas, o con pocas pruebas empíricas de lo que proponen. Bueno, no vamos a entrar en ese debate porque nos llevaría muy lejos y no llegaríamos a ninguna conclusión, ¿no? Hoy en día, pues el psicoanálisis está ahí, se admite como tal, es un enfoque psicodinámico y, bueno, pues es una teoría casi general de la personalidad, más que aparte que luego sea una práctica clínica, ¿no? Con sus formas como otras, ¿no? Como la terapia cognitiva o conductual, ¿vale? Entonces, bueno, él creó, eso sí, por si os lo preguntan, profundizando un poquito más, esas preguntas que decís algunos rebuscadas, ¿no? La teoría del instinto dual, pues eso, que digamos se contraponen 2 fuerzas en los seres humanos, ¿no? El eros y el tánatos, que habéis oído hablar, hay mucha literatura, arte, cine, sobre esto, ¿vale? Entonces, un poco de alguna forma tenemos un instinto que busca, digamos, el placer y otro la muerte o incluso la autodestrucción. No sé cómo os puede sonar esto, pero bueno, es complejo, pero no quiere decir que lo aparquemos o pensemos que vaya cosas que decía Freud. No, no, no. Tiene todo su sentido, ¿no? Pero claro, como digo, tendríamos que desarrollar un curso ahora de psicoanálisis básico inicial para entender. Quedarnos con esto, ¿no? Entonces, hay un conflicto intrapsíquico, ¿no? Que se resuelve de forma destructiva, bien hacia los demás o hacia uno mismo. Entonces, bueno, de alguna forma lo que sugiere es que hay que canalizar, si no te vas a autodestruir tú, y como tampoco quieres destruir a los demás, la sociedad tendrá que buscar formas donde se canalice, es decir, expresemos esas frustraciones, ¿no? Esas agresiones, y no tengan un carácter autodestructivo ni tampoco hacia los demás. Eso en teoría, claro. En ese camino, pues en parte a veces nos autodestruimos sin ser conscientes de ello, nosotros, cada uno de nosotros, y en parte destruimos a los demás, en distintos alcances, claro. No es lo mismo un tipo de agresión que otro, pero en definitiva juega eso, ¿vale? Lorenz, que os sonará, ¿no? Os va a sonar, el etólogo famoso, que os cuentan siempre el instinto de apego, ¿no? Es quien lo formuló, ¿eh? De los patitos, ¿no? Si queréis hacer un día el experimento, lo podéis hacer. Y os ponéis eso cuando vaya un huevo a eclosionar, aseguraos que es de un pato, a ver si va a ser de un pequeño dinosaurio o alguna cosa así. Porque si es de un pequeño dinosaurio y echéis a andar, pues imaginaros si va andando hacia lo que primero se mueve. Vale, bueno, pues de alguna forma para él, en otro ámbito, la agresión sería algo que heredamos y que te dota de capacidades para sobrevivir, ¿vale? A Lorenz a veces se la ha entendido mal, igual que a Darwin, como que preconizaban que la ley del más fuerte, y nada, no es exactamente así tampoco, ¿no? Ya digo que siempre luego muchos autores van escribiendo sobre alguien y cuando tú lees ya lo último, vete tú a saber, ¿no? Si las fuentes originales exactamente matizaban eso, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que en la evolución está claro, ¿no? Todas las especies, todas, ¿vale? Han sobrevivido en la medida, es el motor biológico, ¿no? De la vida, ¿no? La selección natural, en la medida en que han podido adaptarse a las circunstancias de su ambiente, el ambiente en términos generales, climático, otros depredadores, lo que sea, ¿no? Y esto, claro, no era de un día para otro, sino progresivamente, ¿no? En la medida en que podían primero sobrevivir y después reproducirse, ¿no?
pues estaréis hartos de ver documentales, ¿no? Muy buenos que los hay, sobre todo estos procesos, o sea que no nos estamos inventando nada, ¿no? ¿Esto es trasladable de una manera reduccionista a la especie humana? Pues no, reduccionista no, pero trasladable a la hora de explicar comportamientos semejantes, pues claro que es trasladable, con muchos matices, pero es trasladable, ¿vale? Los psicólogos conductistas cuando hacen estudios con las ratas están pensando en que somos ratas, pues no son tan ignorantes como para pensar eso, pero sí que piensan que se pueden poner, digamos, en juego de manera controlada cierto tipo de estímulos y de reacciones y medir, y bueno, no se hace una generalización simple, ¿no? Los humanos reaccionamos así, aunque a veces yo creo que sí, que se puede hacer una generación simple, aunque presumamos de ser más complejos, ¿no? Entonces, bueno, pues algo así opera también, ¿vale? Entonces, y la psicología social evolutiva, de la cual venimos hablando algunas veces, evolucionista, ¿vale? Como sabéis, siempre trata de explicar por qué somos altruistas, ¿no? ¿Os acordáis por qué explicación daba la psicología social evolucionista de por qué el hombre tiene capacidad de ser altruista? Se os acabáis de examinar hace unos días. Y hubo una pregunta de eso. Ah, había una pregunta, pues lo he hecho sin, no era consciente, ¿eh? No, de verdad no la tenía preparada. Era adaptativo, ¿no? Es decir, la capacidad de empatizar y por tanto favorecer, ¿no? a cierta gente podía representar una ventaja competitiva para el grupo que era capaz de ayudar, ¿no? Aunque no fuera directamente solo a los que comparten los genes, sino a otros cercanos, ¿no? La idea del altruismo recíproco, ¿os acordáis de todo aquello, ¿no? Y la capacidad de empatía, que es algo biológico en sí mismo, ¿no? Pues te provoca esa idea de conectar, ¿no? Interpretar a otros, ¿no? Intentar entender, ¿no? Cómo reaccionan los otros, porque eso era adaptativo, competitivo para, como especie, ¿no? Adaptarnos mejor, ¿no? Sobrevivir y luego reproducir, y en la reproducción transmitir los genes, que en definitiva la famosa aptitud inclusiva, ¿no? Si recordáis, ¿no? Que era lo que se proponía. Bueno, pues de alguna forma, pues claro, en otros momentos históricos de la evolución de nuestra especie, gracias a poder desarrollar comportamientos agresivos, pues pudo sobrevivir, ¿no? Ahora, Hobbes seguramente, no, Rousseau, pues igual pensó que no, que cuando las primeras tribus o grupos humanoides, no, de los primeros homínidos se encontraban entre ellos, que bueno, pues que todo era, qué bien, ¿cómo estáis? Venga, nosotros os dejamos las pieles y vosotros nos pasáis esto que lleváis por aquí. Pues bueno, podría ser, ¿no? Podría ser. Muy bien. Y ya, pues el próximo día empezamos con la hipótesis frustración-agresión, ¿vale? Que fue la primera formulación que se hizo. Y la gente dice, ¡ay, qué simplicidad! Bueno, hombre, pero hay que atreverse a hacer la primera teorización sobre esto para que luego vengan todos a decirte que simple es eso, que hay que tener una visión más compleja, ¿eh? Bueno, pues venga. Nos vemos y nada, a ver si tenéis suerte con las notas. Muchas gracias. Hasta pronto.